Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan para continuar con el segundo tema de esta jornada de interculturalidad. El tema va a ser almuerzo nutritivo por región. Y para ello me complace presentar a la licenciada Laura Antonella Corpancho Carguás. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, especialista en nutrición clínica de la Universidad Norbert Wiener, con estudios en diabetes y obesidad por la Universidad Cayetano Heredia, y actualmente labora en el Servicio de Nutrición y Dietética del Instituto Nacional del Niño San Borja. Bienvenida, licenciada Laura. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a hablar, voy a compartir la pantalla. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, es un tema que al momento de preparar las diapositivas, pues decía almuerzo por regiones, la interculturalidad. Entonces estuvimos buscando un poco de información también con la parte del servicio de alimentación de acá del Instituto del Niño, más que nada porque casi más del 70% de pacientes que atendemos en la institución son de diversas regiones del Perú, ¿no? Entonces, este tema es muy importante porque hay que mencionar que existen problemas de salud como la obesidad, la anemia, la desnutrición, que son problemas severos que están enfrentando nuestro país en estos últimos años, ¿no? Principalmente están vinculados a unos hábitos alimentarios inadecuados o deficientes, ¿no? Y estas patologías, cabe resaltar, que no distinguen pues, regiones geográficas, no distinguen condiciones socioeconómicas, sexo ni edad, ¿no? Sin embargo, son especialmente críticas en la población más vulnerable, que son los niños, ¿no? Entonces, y tiene un efecto negativo en el desarrollo cognitivo, motor y sobre todo en el crecimiento y desarrollo, ¿no? Asimismo, genera unas consecuencias en la capacidad intelectual y en el aprendizaje, y estos problemas se ven pues en la vida adulta cuando ya llegan a consulta con problemas que se han podido solucionar pues en la infancia, ¿sí? Entonces, para ello es importante que toda la alimentación en sí sea una alimentación adecuada, balanceada. Pero ¿por qué tomamos el tema como almuerzo nutritivo? Porque en algunos lugares existen programas sociales como el vaso de leche o también en el Caliwarma, que también brindan alimentación, y ya los padres, pues, digamos que ven en esta alimentación sus hijos reflejados y solo se preocupan digamos, de la comida principal, que es el almuerzo. Entonces, queremos enfatizar que esta comida que van a realizar o la comida que realicen en casa sea una comida muy nutritiva, ¿sí? Y que contengan todos los grupos de nutrientes importantes, estemos en la región que estemos. Porque no necesariamente es, bueno, me falta este insumo, por eso no le doy, o porque no tengo tal proteína, por eso mi niño sufre de tal problema, y después llegan a la institución con un problema que se ha podido evitar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿será adecuado solo consumir una comida al día en gran cantidad? Porque a veces solo pensamos, bueno, ya, desayunó o solo consumió la alimentación que le dieron en el programa, en el colegio, y suficiente. Entonces, ustedes planteense esa pregunta que la vamos a resolver al final de la capacitación, al final de la charla, si solamente es adecuado consumir solo una comida y copiosa, no en gran cantidad, en el día, ¿no? Que a veces es lo que pasa, ¿no? Cuando hacemos pues las consultas, cuando hacemos las anamnesis y cuando pasamos la visita a los pacientes, pues muchos de los pacientes nos responden que solamente pues consumen solamente una comida al día, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden prevenir, que se pueden mejorar y lo podemos hacer desde ya. Muy bien. Entonces, eso es como para que recuerden, porque digamos que este tema de la alimentación saludable ya se viene comentando, y me alegra mucho en muchos establecimientos de salud, en algunos programas de televisión que tocan temas
digamos que adecuados, sanos, ¿no? Entonces, una alimentación saludable, digamos que un plato adecuado, debe contener todos los grupos de nutrientes, absolutamente todos los grupos de nutrientes, ¿sí? Empezando por las proteínas, de preferencias proteínas de origen animal, vísceras, pescados, aves, res, y también las proteínas, pues, como las menestras, ¿no? Que también son proteínas de origen vegetal, pero que también, también son muy buenas, ¿no? Y también a veces decimos, no, la economía, porque obviamente todo está mucho también más caro, y simplemente no, no puedo consumirlas, pero sí podemos consumir las menestras. Entonces hay que saber cómo hacemos las combinaciones, cómo las preparamos, porque no solamente es el insumo, sino cómo lo preparamos y la frecuencia y la cantidad de las veces que los consumimos, ¿no? Y obviamente consumir los que nos ofrece, ¿no? A mí me alegra mucho cuando yo tengo en consulta o en los talleres que se brindan acá en la institución y me dicen, licenciada, yo tengo una gallina que es ponedora y yo priorizo esos huevitos que vienen para mis niños, ¿no? Y ya en sus fiestas o sus cumpleaños ya sacrificamos esa gallinita y se prepara, pues, una gallina asada, ¿no? O una preparación diferente, ¿no? Entonces, podemos utilizar estos recursos sin necesidad, pues, de estar gastando o adquiriendo productos que sean, digamos que, mucho más caros, ¿no? Asimismo, el tema de granos, cereales y tubérculos. En estos productos como granos, cereales y tubérculos, es muy importante consumirlos de una manera adecuada. Generalmente el peruano promedio consume la mitad del plato, ¿sí? La mitad del plato, estamos hablando de la mitad de un plato de arroz, ¿sí? Y encima le ponemos pues la papita, o el camote, o el oyuco, la salsa, porque el peruano es arrocero, el peruano le gusta comer bien, le gusta comer calórico, y es como se dice, pues, que no se llena muy fácilmente, ¿no? Pero ya es ese tipo de alimentación o ese chip deberíamos ir modificando, deberíamos ir cambiándolo, porque tenemos otras alternativas que también son mucho más sanas, ¿sí? Porque estamos viendo mucho más casos de sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿sí? Entonces es importantísimo agregar granos, cereales o tubérculos, pues que sean, pues, y tenemos en Perú, pues, una diversidad única que lo vamos a ver a continuación, que son mucho más integrales, ¿no? A veces decimos, no, pero la publicidad nos vende, ¿no? Las famosas harinas de almendras y etcétera, etcétera, que son mucho más caras, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que nos sale a cuenta. Entonces un maíz, un choclo sancochado, ¿cuánto nos cuesta en comparación a comprar un producto más procesado, ¿sí? Entonces hay que buscar la economía y hay que buscar productos que estén acorde, pues, a nuestros requerimientos y a nuestras necesidades, ¿sí? Y que se brinden en la región donde los consumimos. Asimismo, está el tema de los vegetales, que es lo que, digamos que lo consumimos, porque sí los consumimos, pero en un tipo de preparación que son guisados, ¿no? Los estofados normalmente va la zanahoria, las alverjitas, ¿no? El tomate, hacemos los sofritos, que es la cebolla, el ajo, el tomate, que es buenazo, pero nos falta consumir mucha más cantidad de vegetales en una forma, pues, de ensaladas, ¿no? Esta cultura, pues, que viene, pues, de otros países, la cultura mediterránea, que es full ensalada, deberíamos, pues, nosotros como cultura peruana consumirlas, porque tenemos, por ejemplo, el famoso solterito, que es el choclo, la cebollita, el tomatito, que es muy sano, que podríamos utilizarlo, ¿no? Las famosas ensaladas, que quedan muy bien, y vamos a ver ejemplos que a veces de repente no nos ponemos a pensar y decimos, oye, no, pero un tallarines, ¿qué va a combinar, no? O un ají de gallina, no, pues eso no queda, pues, licenciada, ¿no? En consulta me dice, licenciada, pero eso no queda, pues eso no va. Entonces hay que también, como les dije al inicio, cambiar un poquito el chip, la idea, y poco a poco ir haciendo cambios en nuestra alimentación, ¿sí? Asimismo, el consumo de frutas, ¿sí? Sobre todo frutas de la estación, porque si no vamos a pretender que es una fruta que no está de la estación, querer comprarlo, nos sale pues 3 veces el precio, ¿no? Buscar la fruta de la estación, que generalmente es la que aporta pues los nutrientes que necesitamos, vitamina C o más cantidad de agua, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, salen más económicas
y son muy buenas. Entonces, es buscar las estrategias. Y algo muy importante que hemos dejado de lado, porque a veces las hemos satanizado, hemos dicho, no, son malísimas, no, no suben de peso, claro, son calóricas, pero es una grasa buena que va al cerebro, son buenísimas, son las grasas. Y las grasas se deben de consumir como la palta, los aceites vegetales, las aceitunas, el coco, el cacao, los frutos secos, el mismo pescado que contiene una muy buena grasa, la yema de huevo, que hay mucha gente que me dice, no, yo solamente como la clara, no como la yema. Entonces, es importantísimo el consumo de grasas, porque estas grasas, ¿qué van a hacer? Nos aportan estas vitaminas liposolubles, las ADEC, y ¿qué hacen estas vitaminas liposolubles? Ayudan pues a la protección de órganos vitales como el corazón, ¿no? Entonces, todos estos grupos de nutrientes, por ejemplo, las proteínas para formar y reparar músculos, para el crecimiento y desarrollo de los niños, el tema de los granos y cereales para brindarnos la energía, ¿sí?, inmediata que necesitamos, los vegetales por el tema también de las vitaminas y minerales, por la gran cantidad de fibra. ¿Cuántos casos de estreñimiento vemos a diario por falta de fibra que se puede consumir consumiendo vegetales? Pero no lo hemos acostumbrado de pequeños. Entonces, desde pequeños se forman hábitos y esto viene de casa. Entonces, eso deberíamos hacerlo ya. Y las mismas frutas, porque al igual que los vegetales, también aportan una muy buena cantidad de fibra, vitaminas y minerales y antioxidantes, ¿sí? Entonces, es importantísimo en bloque todo este conjunto de alimentos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya partiendo pues al tema que es la alimentación saludable por región. Buscaba información de algo que les pueda jalar la información, que les guste, que les llame la atención, porque esto de poner mucha letra, a mí, principalmente cuando voy a una ponencia, no, me gusta poner más dibujos. Perú ha ganado muchos premios, ¿sí? Muchísimos premios, ¿no? Y uno de los premios que ha ganado es el mejor destino culinario, ¿no? Incluso, pues, tenemos uno de los restaurantes más famosos a nivel mundial. Pero es el segundo productor de cacao, produce alimentos como esa chainche, la cañigua, la castaña, exporta café, ha producido pues más de 2000% de paiche en 8 años. Entonces, tenemos recursos, tenemos muy buenos recursos, tenemos una tierra que es muy buena, pero ¿qué pasa? A veces todo se va y no lo consumimos. Y acá, obviamente, digamos que nos saldría mucho más económico que vivir en el extranjero y quizás consumirlo, ¿no? Entonces hay que ver lo bueno que tenemos en la región que nos encontramos y poder adquirir ese producto, ¿sí? Tenemos una tierra que nos bendice con estos productos buenazos. Y, por ejemplo, acá un mapa que me gusta mucho, en cuanto más que nada a frutas, sobre todo por los niños, que a veces es un poco complicado cuando no se le ha enseñado antes, pero los hábitos se inician de pequeños, es por regiones, ¿no? Entonces, miren, la cantidad de frutas que tenemos, que deberíamos aprovecharlas al máximo. Obviamente hay un calendario, pues, en el cual pues se empiezan a sembrar y tenemos mayor producción, ¿no? Pero tenemos la tuna, tenemos la palta, la lúcuma, en sí una variedad única de productos, arándanos, granada, chirimoya, granadilla, y productos que no se ven en el exterior, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil encontrar una lúcuma o una granadilla, ¿no? O sea, las encuentras ya pues en otras presentaciones, ¿no? Y podemos consumirlo, ¿sí? Entonces hay que aprovechar los productos que nos da la tierra y, como les digo, en la temporada, que si es la temporada de aguaymate, temporada de aguaymate, es temporada de fresa, temporada de fresa. Plátano generalmente está de temporada, muy buenas propiedades, las vamos a ver a continuación, y así, ¿sí? Muy bien, entonces nos encontramos en la costa, el Instituto del Niño está situado pues en Lima. Y bueno, esta fuente lo sacamos pues del repositorio digital del Tricoplato de Nestlé, porque hay que mencionar la fuente también, no ha sido creada por mí, y me encanta el dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un plato que normalmente se come, el arroz con pollo, ¿no? Pero el plato normalmente que comemos es la mitad de arroz,
en muchos casos es arroz y la presita y se acabó. Y por ahí de repente, si hay un poquito de alverjitas o por ahí pasó las verduras, ¿no? Entonces miren qué importante si nosotros hacemos pequeños cambios. Normalmente cuando sugerimos o damos las recomendaciones cuando son para pequeños, es empezar pues con un cuarto, después ir aumentando de menos a más. Cuando se empieza de menos a más, se sugiere que estos hábitos se van a ir adquiriendo de poco a poco y se le brinda pues la información de qué es lo que debería tener nuestro plato, ¿no? En este caso, si se tuviera una proteína de origen animal, porque también pueden ser menestras, pues vamos a tener el tema de hierro, zinc y las mismas proteínas, ¿no? El carbohidrato, como ya lo habíamos mencionado, nos va a dar full energía, ¿sí? También glucosa, y las vitaminas y minerales y la cantidad de fibra que nos va a dar las ensaladas. Acá sería también recomendable de repente una ensalada fresca. Pero nuestro plato de bandera, ¿cuál es? El ceviche, ¿no? Cuando dice, eres peruano, ¿sabes preparar ceviche? Entonces todos deberíamos saber preparar ceviche, ¿no? Yo estoy aprendiendo eso, ¿no? Pero cuando hay regímenes de alimentación para personas diabéticas o personas que quieren bajar de peso, sobrepeso y obesidad, se recomienda el consumo de un ceviche porque es un plato bajo en calorías, alto en fibra, ¿sí? Buen aporte de proteínas, entonces, y también sacia, porque obviamente la proteína, al tener este aminoácido que es el triptófano, te sacia, te llena, ¿sí? Y es buenísimo. Entonces, ¿qué otras combinaciones también tenemos? Por ejemplo, tenemos un caucao, pero miren, acá con su porción de ensalada, y miren, nadie se imagina de repente unos tallarines rojos con una ensalada diferente, ¿no? Entonces, hay opciones. A lo que vamos es utilizar los productos que tenemos en la región, los platos más típicos de nuestra región, pero agregarle las famosas ensaladas, ¿sí? Nada quita que obviamente si es un almuerzo nutritivo, tiene que tener pues una bebida. Si no cuento con ningún problema pues de dislipidemia, glucosa elevada, etcétera, etcétera, puedo tomarme un vaso de refresco con o una cantidad pues de azúcar que no sea muy dulce el paladar, porque a veces pues restringimos tanto las porciones y el refresco es súper azucarado. Entonces ya no es balanceado, ¿sí? Y su porción de fruta. Entonces, qué importante es balancear, es la armonía de todo este conjunto de alimentos que se va a consumir. Pero si hablamos de la región, ¿qué nos produce más la costa? También el pescado, ¿no? Entonces, buscar opciones que ya la vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, acá también ahí está la opción del ají de gallina, que bueno, hay muchas recetas ahorita del ají de gallina que incluso se puede hacer con quinoa. En esta opción va con una opción de ensalada, no lleva papa, lleva pues una porción de un cuarto de taza de arroz, ¿sí? Y todo tiene que ir acorde a las necesidades energéticas, en este caso de la persona que va dirigida, ¿no? Si hay unas personas que tienen hay una patología de fondo, hay ciertas cosas que se les van a restringir. Digamos que estos platos son para unas personas que no hay unas restricciones, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿con qué alimentos contamos en la costa? Sí, la costa peruana es muy rica, pues, desde el norte hasta el sur, ¿no? Entonces, si nos vamos a la región de Ica, pues, las picanas, ¿no? Entonces, iqueño que se respeta debe saber comer picanas, igual los niños, todos, ¿sí? Fuentes, pues, altísimas, en este caso, de grasas que nos van a aportar beneficios, pues, sobre todo para ayudar, pues, para que los niños también se sacien, porque las grasas dan esa sensación de saciedad, ¿sí? Ayudan también a la fibra, y también, pues, estas grasas, pues, buenas que necesita el cuerpo cuando uno lo combina, un fruto seco con una opción de fruta, también evitan pues que se dispare la glucosa. Normalmente utilizamos estas técnicas cuando tenemos pacientes diabéticos y les damos estos tipos de recomendaciones pues en las consultas, ¿sí? ¿Qué otra cosa además tenemos acá en la costa? El pescado. Entonces, pues hay muchos puertos, ¿sí? Si queremos ir al puerto más cerquita, aquí nomás en Lima, pues está Pucusana y hay muchos más.
Entonces, hay tantos beneficios, ¿sí?, que se pueden obtener del consumo de pescado, y vamos a ver un recetario solo con alimentos de mar, con pescado, ¿sí? La uva, ¿no? Muchos dicen, no, la uva no, porque es alto en índice glucémico, es muy calórico, etcétera, etcétera. Sí, puede tener de repente sus cositas, pero es una fruta que también aporta muchos antioxidantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Restringir un alimento natural como la uva, pero sí me voy a consumir un jugo en caja, que es súper procesado. Entonces, ¿qué pasa? La publicidad nos vende tanto y nos cambia pues esos errores. Tenemos errores, digamos que ya venimos pues con estas ideas que esto no, por más que sea natural, pero este sí, porque acá dice pues bajo en azúcares, pero es procesado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a consumir nuestros productos de nuestra región y son naturales. La fruta se debe de consumir tal cual y como está, no se debería modificar. Los zumos aportan también sus vitaminas, pero la cantidad de fibra y las pectinas son mucho menor. Entonces, el acto que uno hace al consumir un alimento es el masticar, mando la señal al cerebro y se empiezan a formar enzimas que me van a ayudar al proceso de digestión y también a la saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser un zumo de naranja, utilizo 3 naranjas, las 3 porciones que necesitaban el día en solo el desayuno. Entonces, superé el requerimiento. Entonces, es importante que nosotros consumamos alimentos de nuestra región y de forma natural. Pero, ¿qué viene? La publicidad nos vende, no, este es más bajo en azúcar. No, este sí consúmelo. Entonces, busquemos las alternativas de consumir lo nuestro. Y si estamos en la costa, cosas que encontremos, ¿no? Entonces, y que estén de temporada. Por ejemplo, hay el mango ciruelo norteño, ahí está la chirimoya, y generalmente he puesto estas tres frutas porque son las que menos se recomiendan, incluso en muchos profesionales de la salud, porque son altas en calorías. Pero ¿qué pasa? Que se consumen productos más procesados. Entonces, no somos congruentes, pues. Necesitamos consumir alimentos naturales, propios de nuestra región. Y también que sean, que nos aporten beneficios para la salud, pero que no vengan pues en cajitas, en botellitas y demás, que a los niños obviamente le llaman la atención y lo consumen, ¿no? También tenemos el tema del arroz, ¿sí?, que también crece en otras regiones, pero también crece mucho en el norte, ¿no? Entonces es importante pues el consumo de todos estos productos que son propios de la región y que aportan beneficio, pero satanizamos el arroz no, que el arroz más se puede consumir, pero saber la porción que vamos a consumir, cuántas veces a la semana, va a ser a diario, va a ser solo en el almuerzo, solo el almuerzo y la cena, en qué momento lo voy a consumir, cómo voy a hacer el guiso para el arroz, cuánta cantidad de aceite le voy a poner, es bueno ponerle el ajo, sí es bueno ponerle el ajo. Cuando un sofrito generalmente genera estos antioxidantes que son buenísimos. Entonces, obviamente, si ya tengo una patología de fondo, hay que ver pues ciertas cositas que se pueden ir bajando, el tema de sal y demás, ¿sí? Muy bien. Y por ejemplo, esta información que está buenísima y está en la web, está en el repositorio digital del Ministerio del Ambiente, es el recetario saludable de la costa. Son muchísimas recetas a base de pescado, buenísimas, y todas pues con buenas combinaciones. Generalmente son para 4 porciones y las pueden descargar por internet. Y ustedes pues se pueden llenar pues de información que les pueden poner un poquito más de creatividad, ¿no? Porque a veces preparamos lo mismo y nos cansamos un poco, pero nos dan ideas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un ají de gallina en choveta, o unos tallarines de cabinza, o una carapulcra de Lorna, ¿no? Generalmente los que vivimos cerca pues al sur, por ejemplo, Chincha, ¿no? Entonces, hay alimentos que se pueden consumir y se pueden cambiar el tipo de carne con la... Si no hay el tema de proteína de origen animal, podemos utilizar las menestras, ¿sí? Y siempre combinadas de preferencia con una ensalada que venga con una fuente de vitamina C, ¿sí? Muy bien. Entonces ya vamos un poquito más aumentando las regiones.
y vamos para la sierra. Entonces ahí también pues los platos de verdad que tenemos una variedad de platos, una variedad de tipos de alimentos, presentaciones y demás, que de verdad somos bien bendecidos con estos tipos de preparaciones, que nada más nos falta, creo, ser un poquito más creativos, porque nos acostumbramos y estamos ya, digamos que enraizados pues con una alimentación que hemos venido trayendo pues de la abuela, de la mamá, ¿no? Y a veces repetimos patrones, ¿no? Entonces necesitamos ir diciendo, oye, pero acá le podría poner un solterito, le podría poner una ensalada diferente, algo que le vaya cambiando y voy mejorando esto. Y sabe mucho mejor, tengo más fibra, ayudo mucho mejor a la digestión, aporto más antioxidantes a mi alimentación y me cuido mucho más, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en la sierra? Pues, por ejemplo, encontramos la palta, el poroporo, ¿sí? La palta que es buenaza, la palta siempre la recomiendo a casi todos los pacientes, obviamente sabiendo uno que esté de temporada, sobre todo los que están acá en la costa, y los que están pues en las regiones y muchos pacientitos que también pues tienen sembríos o cerca también las consumen y también sale más a cuenta pues, ¿no? Entonces, la cantidad que se debe consumir, por ejemplo, un cuarto de palta es un intercambio de grasa. Un cuarto de palta equivale generalmente a 4 o 5 aceitunas, ¿sí? Entonces, equivale, por ejemplo, a una pecana, y así hacemos los intercambios cuando les damos las especificaciones en consultorio, ¿no? Esta fruta, que es el poropolo, ¿no? Que tiene propiedades antioxidantes, ¿no? Y tiene muchos beneficios. Entonces, hay productos que a veces uno no los conoce y son propios de la región. Por ejemplo, la arracacha, que yo también estuve ayer leyendo, bueno, ayer antes de preguntado también a algunas colegas, ¿no? Y sabían un poco de estos productos, porque la verdad que algunos no los conozco, otros sí, y me dicen que sí, que sí, que sí, que se consumen, qué sabores tenían, ¿no? Y me dicen que tiene una especie, es como una yuca, y una especie así como un zapallo, que sí es agradable, ¿no? Y que, por ejemplo, en Arequipa también lo consumen, ¿no? La granadilla, pues que es buenaza, que se utiliza mucho, pues, para el tema de aumentar la fibra, ¿sí? Es un muy buen aporte de vitamina C, ¿sí? Y el cuyuro, ¿no? El cuyuro que lo escuché también una vez en una exposición cuando estuve haciendo mi especialidad, que tiene muy buen aporte, ¿sí? Esto nace de las lagunas, ¿sí? Que se encuentran pues en altura, a más de 3.000 metros por lo general, ¿sí? Entonces tiene aportes pues de proteína pues de origen vegetal definitivamente, ¿sí? Y el charqui pues que es una proteína de origen animal que tiene pues alto valor pues de proteínas, de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, miren, tenemos una variedad única de productos, única. Y no necesitamos de repente estar quejándonos que no tenemos, que nos falta, ay, que me gustaría, no sé, tal producto, pero podemos consumir, irnos a los mercados donde conseguimos más productos, estos locales que son buenazos, ¿sí? Incluso las ferias que a veces hay los fines de semana, y de productores locales, ¿sí? Entonces es importante también ver cómo está haciendo nuestra alimentación. Y también en este repositorio digital también pueden ver estas recetas, ¿no? Ya esto se parece a lo del MasterChef, ya está como este canal que está dando, ¿no? Sería buenazo que hacerlo con estas mamitas que tenemos que vienen pues de diferentes regiones que saben pues los tips, ¿no? De cuentas me dicen, no, licenciada, pero si usted le agrega esto, le agrega el otro, esto queda mejor. Entonces, esas recetas que vienen pues de generación en generación son importantísimas, hay que anotarlas. Siempre recuerdo mucho, yo gracias a Dios tengo a mi abuela todavía por parte de mamá, entonces ya pues sí sabe preparar ciertos platos, aunque todavía no cocina, pero es importante anotar, si ustedes tienen familiares, anoten las recetas, porque ellos tienen pues estos tips y antes se cocinaba mucho más sano.
Recién ya llegan pues los productos más procesados, que ahora pues la vida es más light, sí, más ligera. Si quieres pues incluso no ponerle el sofrito, abres un sobre y lo echas y ya está. Pero es alto contenido en sodio, ¿sí? Entonces, preservante full. Y necesitamos retroceder un poco a lo que nos enseñaron antes nuestros abuelos o nuestros bisabuelos y ver esas recetas que se hacían pues con estos productos muy naturales, solo con hierbas. Entonces es importante, si somos ganadores pues de muchos premios a nivel internacional por ser pues un país con una variedad de alimentos y de platos muy sabrosos, también tenemos que ponerlos en práctica en nuestra alimentación. Y sería buenísimo que esta alimentación pues venga bien balanceada, ¿no? Y esté súper nutritiva, porque como dije al inicio, el tema pues de la obesidad, de la desnutrición, de la anemia, no discrimina la región social, no discrimina las clases sociales. Y nosotros podemos hacer el cambio con pequeñas cosas. A veces queremos, pues, o invertir nuestro dinero en cosas procesadas, cuando podemos comprar cosas locales que son mucho más sanas y preparar platos mucho más nutritivos. Y nos estresamos y queremos no comprar de repente la bebida gasificada de 3 litros, la más gigante, y pensamos que eso es cuando podemos hacer un refresco natural, una chicha morada, un emoliente, una hierba luisa, un agua de carambola. En sí, podemos hacer muchas cosas naturales, ¿no? Pero ¿qué demanda esto? Tomarnos el tiempo para prepararlo, tomarnos el tiempo para planificarlo, porque la alimentación se toma su tiempo. Un buen régimen alimentario demanda tiempo. No es como que yo amanecí, hoy día plum, fluyeron las ideas y ya se acabó, ¿no? Tenemos que decidir hacer algo distinto para poder tomar y digamos que ver resultados diferentes, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a ver lo mismo. Pero si queremos ver resultados diferentes, tenemos que cambiar. Y solamente podemos cambiarlo con una alimentación adecuada, planificando, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a la región selva. Yo tuve la suerte de hacer mi Cerún en el Daten de Marañón. Ahí la pasé genial porque comí muy bien, aprendí unos platos muy buenos y la verdad que se come muy bien, se come muy sano, ¿sí? Eh, sí, a veces el llegar ciertos productos, digamos, por la localización, dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Digamos que Quito es un poco caro ciertas cosas, pero tiene muchas cosas que son accesibles y muchas cosas que son muy buenas, pero es importante aprovechar el recurso que tenemos en nuestra región, aprovecharlo para que sea, pues, eh, balanceado, ¿no? Para que cubra, pues, este alimento, pues, proteico, este alimento regulador, este alimento energético, y tenga toda la variedad de alimentos, o todos los grupos de nutrientes que se necesitan. Y hacer de esto un almuerzo, un plato mucho más nutritivo y mucho más sano. Entonces, pues, en la selva, pues, está el zapote, la pumarrosa, que en mi vida había comido una pumarrosa. Entonces yo pensé primero la primera vez en la pumarrosa, que era un tomate, después dije, no, será una manzana, y me dijeron, pruébalo. Lo probé y la verdad que es una cosa espectacular. Es una especie de manzana, como una manzana, entre una manzana y una pera, pero súper ligera. Solo he visto que crece, eh, bueno, esto es en la selva, porque he estado por en el Daten de Marañón, ¿no? Y en los árboles estaban ahí colgados, o sea, ni siquiera lo compras, ¿no? Y estuve leyendo un poco más porque existen programas, como le mencioné al inicio, que es uno de los programas que es Caliwarma, que brinda también productos, y uno de los productos es el UPE, que es una mezcla de harina de maíz tostado y amarillo, que los fortifican con esto y los dan para que los mezclan con agua, para que, como bebida, ¿no? Normalmente a veces los mezclan solo o le ponen leche, ¿no?
y que contiene pues calcio, hierro y demás productos, ¿no? Después también el copoazú, que yo al inicio dije, ¿será un coco? No, no es coco. Entonces, conversando con algunas colegas, me dicen, no, esto es buenazo, porque te provee de vitamina C, todo el brochure de todos los beneficios que provee el copoazú. Y también solo crece pues en la región selva. Entonces, si tenemos pues alimentos que solo crecen en nuestra región, utilizarlos, consumirlos, buscar la forma de que eso llegue pues a la mesa y digamos que lo ingiere el niño, porque puede llegar a la mesa o puede llegar a la familia, pero el niño no lo ingiere, ¿no? O la familia no lo ingiere. Ahora, acá hay algo muy importante que hay que hacer que, como antes, digamos, que se coma o se busque un momento de encuentro para la alimentación. Porque, ¿qué pasa? La vida es tan rápida que cada uno come en el tiempo que puede y no hay un momento en el cual se juntan para poder tener una alimentación armoniosa, todos juntos. Entonces, es importante buscar alimentos o tiempos, más bien dicho, como en este caso el almuerzo, para poder consumir todo sin pantallas, ¿no? Obviamente a veces nos sentamos a comer y está la tele, o la gran mayoría que tiene su celular está con el celular, ¿no? Entonces, ayudamos a la autorregulación, porque ¿qué pasa? Si yo estoy con mi celular, estoy en automático, ¿no? Entonces, cuando en promedio se juntan, pues, de 2 a 3 veces a la semana como mínimo para comer en familia, se generan y se forman hábitos alimentarios mucho más sanos, que se regulan, pues, esto ya para el tiempo, ¿no? Entonces es importante, pues, no estar consumiendo con la tele prendida, buscar momentos que el almuerzo sea un momento de disfrute, que esté toda la familia unida y ayudarlo. Yo siempre le digo a los familiares y al mismo paciente, ya puede ayudar en casa, puede ponerlos individuales, puede ayudar en lavar ciertos alimentos, porque hay que hacerlos partícipes a los niños de esas actividades que se hacen en casa, ¿sí? Y acá también en este recetario del rico plato saludable y diverso hay cantidad de ejemplos, por ejemplo, como el saltado amazónico, la doncella asesinada y el sudado de Paco, ¿no? O sea, hay muchos platos más, he puesto pues los más representativos, hay muchos más, me acuerdo mucho haber probado pues esta ensalada de chonta, que cuando he vuelto a ir a la región Loreto, que fue el año pasado, fue una cosa pues única volver a probarla, porque de verdad que acá en Lima no, no es igual, no sabe igual, pero la chonta pues es espectacular, que solo crece allá, ¿no? Entonces, hay productos que se pueden consumir. Entonces, cuando me dicen, no, pero es que la lechuga no se puede, es cara, o no sé, no llega las fresas, cosas así, ¿no? Pero tienes productos buenos, tienes productos súper sanos que los puedes consumir de tu propia región. Si está la posibilidad, pues las personas, pues el tema, pues de adquirirlos, hacerlos, pero que sean balanceados, consumirlos y como vemos en los dibujitos, la mayoría tiene alguna fuente de fibra, vegetales, frutas, vegetales, frutas, vegetales, ¿no? Entonces, no necesariamente es arroz, acá están los patacones, está el plátano cocido, ¿sí? Y acá está el arroz. Entonces, hay muchas opciones sanas que se pueden hacer y se deberían hacer si las empezamos a practicar desde ya. Y si nos vamos cambiando de este chip de que tenemos que consumir los alimentos ya procesados, ¿no? La publicidad nos vende, y no estoy en contra, ojo, por si acaso, que no está mal de repente una vez al mes, una cosa así, te das un gusto, ¿sí? Pero consuman productos de su región, productos sanos, preparaciones en casa, que son las mejores, ¿sí? Entonces, creo que hay un breve resumen. Por ejemplo, en la costa, el zapallo loche, ¿sí? Realmente Chiclayo y demás, ¿sí?
que hacen unos platos buenazos, el tarwi, que es buenísimo, 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 incluso pues lo comparan pues con el yacón, ¿no? Que es muy sugerido pues para los pacientes con diabetes, el sacha inchi, también lo encontramos en la selva. El sacha inchi normalmente se consume tostado, ¿sí? Las semillitas de sacha inchi, yo recuerdo mucho en el Perú, una vez probé change que no estaba tostado y un cólico total, así que hay que consumirlo tostado, ¿no? Entonces, y obviamente el aceite ese change que es buenísimo, sus propiedades, ¿no? Es importante consumir lo que nos da nuestra región, la variedad que tenemos y todos los productos, ¿sí? Todo, 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 de todo, o sea, tenemos una variedad única, ¿sí? Entonces, como para responder a esta pregunta, y después vamos a ver un videito, ¿será adecuado solo consumir una comida al día? No, porque existen los tiempos de alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Bueno, ahora hay muchos estudios de investigación que mencionan que el desayuno, que el almuerzo, o sea, deberíamos consumir mínimo los 3 alimentos principales. Ya que las colaciones, media mañana, media tarde, eso ya se deja de escuchar. Pero el desayuno no reemplaza el almuerzo no reemplaza el desayuno, ¿sí? Obviamente se tiene que comer mucho más ligero en la noche, sí, pero va a depender de cómo se ha comido durante el día, cuánta actividad física se ha hecho. Hay personas pues que trabajan y en la noche es fuerte porque de verdad que no han consumido casi mucho, entonces se pregunta mucho cuando se va a la consulta de nutrición. Pero solamente una comida no reemplaza todo lo del día. Entonces, cuando pensamos que solamente lo que nos dan los programas es suficiente, no. Hay que buscar que en casa tengamos que dar o brindar alimentos nutritivos, en vez de productos muy procesados como jugos en cajas, bebidas gasificadas, dulces, snacks, estas cosas que tienen altos en sodio, potasio, azúcares procesados, refinados. Hay que bajarla a eso, ¿sí? Siempre se le dice, el niño puede comer, no necesariamente de todo, pero todo lo que es natural, sí. Alimentos naturales, sí. Comida real, sí. Alimentos que prepara la mamá, sí. Porque uno sabe qué tipo de aceite usa, cómo lo prepara. Pero si uno come en la calle, no sabemos cómo lo preparan, ¿sí? Entonces es importante que no solamente sea una sola comida, sino procuremos que exista el desayuno, el almuerzo y algo mucho más ligero para la cena, ¿sí? Y mencionarles este videito el programa en casa que viene haciendo en la que ha ganado premios. Muy bien, ese fue un videito que se pudo ver del programa Como en Casa, en el cual tenemos pacientes que vienen pues de diversas regiones, como lo mencioné al inicio de la capacitación. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos pacientes que no tenían un tipo de patología en el cual le implicaba no consumir alimentos con preparaciones de su región un poco más elaboradas, ¿no? Porque estamos hablando que si hay una patología de fondo o una patología que le impida, pues obviamente era un poco más complicado, ¿no? No consumían. Entonces, ¿qué pasaba? Se rechazaba. Entonces, se implementó este programa Como en Casa para brindar alimentos que sean, o más bien dicho, preparaciones propias de su región, ¿sí? Y esto se viene haciendo actualmente en servicios donde
diversas patologías no implican pues una alteración del sistema gastrointestinal y que pueda brindarle pues este tipo de variedad a los pacientes, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos para el tema de las preguntas. Espero que les haya gustado la capacitación. Creo que me explayé un poquito más de lo normal. Gracias. Agradecemos, licenciada, su presentación. En verdad, excelente presentación, nos ayuda bastante. Y quería mencionarle una pregunta que han realizado. A ver, ¿cómo se puede medir la proporción de los alimentos? ¿Es recomendable comer por las noches la misma cantidad que en el almuerzo? Dependerá mucho del tipo de persona o tipo de paciente que vaya a ingerir esto, ¿no? Por ejemplo, si es para un niño, normalmente pues el requerimiento calórico va a ser en base a sus cantidad de calorías y en base a eso pues lo sacamos en porcentaje, ¿no? Generalmente pues el desayuno va en un 25%, el almuerzo en un 30% y la cena a veces en un 25, un 30%, depende de la anamnesis, porque hay muchas personas que no llegan a cenar y toman una especie de lonche o es como una cena mucho más ligera, ¿no? Normalmente utilizamos en consulta externa y también cuando damos el alta el sistema de intercambio de alimentos, que lo hacemos por porciones, ¿no? Utilizamos con las tacitas medidoras o si no con las cucharas para explicarle a la mamá cómo debería ser la cantidad, porque de verdad que sí, hemos visto muchos casos que hay niños pequeños, ¿no? De preescolares, que les brindan pues alimentaciones como un adolescente o un adulto, ¿no? Y obviamente pues el niño pues se demora 2, 3 horas en comer y cuando uno le muestra el plato, ¿no? Que es un plato normalmente de 20 centímetros, la cantidad de cucharadas que debería ser, etcétera, etcétera, es demasiado lo que se ingiere, ¿no? Por eso que el niño se demora tanto tiempo, porque es mucha la cantidad, ¿no? Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Es recomendable que los niños tomen refrescos en las comidas? Los refrescos sí se pueden consumir, como mencioné en la presentación, lo ideal es que sean refrescos pues naturales o preparados, por ejemplo, una chicha morada o una maracuyá, pero de muy baja cantidad de azúcar, ¿sí? Porque normalmente pues son muy azucarados y esto implica pues que tomen un vaso, dos, tres y ya se llenan con el volumen del agua. Y recuerden que su estomaguito es como un globo, ¿no? Entonces, si ellos toman mucha, mucha agua, el alimento que es en sí, si es el segundo, que es más sólido, no lo van a terminar porque se llenan. Entonces, la sugerencia es si el niño viene de la escuela con sed, se toma un vaso, ¿no? Y después termina de comer para que coma. Porque si va a estar comiendo cuchara, agua, no termina el plato porque obviamente la capacidad gástrica de ese niño se sació y no llegó a consumir pues el alimento que se necesita, ¿no? Las proteínas, la fibra, los carbohidratos. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Nos dicen, una consulta. Los niños con diagnóstico de TEA, ¿cuál es su alimentación? Normalmente los niños con TEA deberían que deberían tener una alimentación baja o prácticamente disminuida en productos procesados. Se recomienda que la alimentación en estos niños sea la más natural posible, o sea, evitar productos pues con azúcares añadidos. Sí se recomienda cero azúcar, ¿no? Ellos pueden consumir frutas, verduras, el azúcar de la fruta, la fructosa, se deberían consumirla. El tema del gluten en algunos estudios está entre sí, ¿no? Se sugiere evitar el tema del exceso de gluten, ¿no? No tampoco al extremo de consumir, por ejemplo, pasta sin gluten, sino simplemente bajarla, que si es una vez o dos veces a la semana, sea una vez al mes, ¿no? Pero principalmente pues evitar el tema de galletas, jugos en caja y productos procesados en sí, porque el niño puede consumir pues arroz, frutas, menestras, y se recomienda más grasas saludables, como lo mencioné al inicio, el tema de la palta, aceitunas, aceites vegetales, full pescado, huevo, ¿no? Alimentos con grasas saludables que van a permitir que el cerebro genere mayor sinapsis, mayor conexiones. Gracias, licenciada, que tenemos más preguntas. Una es, ¿se puede condimentar o presentar la comida de los niños para hacerla más atractiva?
Bueno, si las condimentamos, si hablamos de condimentos tipo la sal, tiene que ser moderada, pero si me van a hablar de estos productos como los calditos y demás, no son recomendables. Lo ideal es, por ejemplo, podemos utilizar condimentos naturales, el romero, el tipo de pimiento, ¿no? El pimiento amarillo, pimiento rojo, ¿no? El tema de las hierbas naturales que tenemos, ¿no? La espinaca, la albahaca, todas estas que generan un olor y un sabor agradable. El ajo, que es muy bueno, ajo, cebolla, da un muy buen sabor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al paladar ya del adulto, que está acostumbrado pues a la pimienta, al comino y estas cosas, le echa más y le echa más. O sea, hay que bajarle. Los niños, si uno lo acostumbra y reacostumbra el tema del paladar, ellos empiezan a comer mucho más sano. Pero si les ponemos pues todos estos sobrecitos, obviamente pues ellos que también prueban pues en los cumpleaños pues estos productos más procesados que tienen una cantidad de sodio, potasio y demás cosas, vuelan pues en eso. Entonces ya están acostumbrados a que esto esté más aderezado. Entonces hay que bajarle y de preferencia utilizar condimentos naturales, ¿no? Acá tenemos otra pregunta más. ¿Es recomendable comer frutas por las noches? El consumo de las frutas va a depender mucho, pues, porque es un carbohidrato y la fruta tiene fructosa, que es un tipo de azúcar. Hay muchas tendencias que te dicen que no, que sí. Sí, considero que si no hay ningún problema, pues, de diabetes, hiperglicemias y demás, claro que se puede consumir. Pero ojo, al ser un tipo de fructosa que me va a brindar energía, me va a brindar un azúcar, porque al final esto se convierte en azúcar. Yo le recomendaría una fruta como una manzana, o frutas con cáscara, ¿no? Una manzana o una naranja pelada que me va a permitir pues comerla con todo y el gajo y yo al masticarlo voy a tener más fibra. Pero si yo me voy a tomar un zumo o un jugo es totalmente distinto porque la fructosa o el azúcar es directo, ¿no? Y me va a hacer que yo esté más despierto. Entonces, al contrario, que si yo quiero conciliar el sueño, no lo voy a hacer. Si yo me quiero quedar despierto para estudiar para un examen, para una presentación, o tengo alguna actividad que hacer, ahí estas personas que trabajan, pues los taxistas, las personas que trabajan de noche, podrían consumir su fruta, masticar su manzana, una mandarina, una naranja, porque los van a mantener activos. Y es un alimento sano, a que se me tomen un juguito en caja o se comen pues estos snacks que son pues altos en azúcares y demás, ¿no? Licenciada, ¿y considera que las maicenas, ¿no? O sea, de las frutas o maicena de leche, tienen también un componente nutricional o son más para el tema de engorde, ¿no? De los niños. Las féculas, normalmente las féculas de maíz, como las maicenas, se utilizan mucho pues en los niños más pequeñitos, ¿no? Hay que saber en qué cantidad y en qué proporción se utiliza. Normalmente si hay un tipo de régimen alimentario, por ejemplo, blando, severo, traumático, por alguna patología, sí se utilizan, ¿no? Si no hay un problema con una dislipidemia, se puede dar, pero hay que saber en qué proporción y qué cantidad, ¿no? Y es solamente, por ejemplo, la pulpa de la fruta con esta maicena disuelta que se puede utilizar. Pero si yo a esta pulpa de fruta y a esta maicena le voy a echar azúcar, entonces ya volé con el requerimiento, ¿no? Con la concentración, porque ya está muy cargado pues en glucosa, ¿sí? Es saber cómo lo voy a consumir. Por ejemplo, una mazamorra morada es buena, ¿sabes? Y está hecha pues de chuño, ¿no? Que es una fécula, pero hay que saber pues cómo me la como, no me lo voy a comer todos los días mi mazamorra morada, puedo hacer una vez al mes. Si es para un paciente, por ejemplo, que es un régimen alimentario severo, por la textura más que nada, se les brinda, pero se recomienda que no vaya con azúcar añadido, ¿no? En este caso el azúcar normal, ¿no? Sino como con la fruta, ¿no? Que combina mucho mejor. Ujú. Eh, Acá nos dan otra pregunta. ¿El consumo se recomienda alimentos sólidos y no líquidos, como la sopa con verdura y carne? Normalmente las sopas en niños pequeños o en niños en general, no las recomendamos acá en la institución, no a todos. ¿Por qué? Porque, como mencioné, genera volumen.
Entonces, el niño pequeño, su capacidad gástrica, su estomaguito, pongámonos en la cabeza de un globito, se llena rápido, ¿no? Entonces va a tener, por ejemplo, el refresco, la sopa, ya se llenó. Entonces, hay sopas que son muy nutritivas, por ejemplo, un sancochado, un menestrón, un caldo de gallina, que esto reemplaza un almuerzo y sí se puede consumir, pero reemplaza las veces de, ¿no? Y no va a ser el consumo todos los días, ¿sí? Pero si yo voy a poner esta alimentación como entrada, como si fuera una entrada a mis alimentos principales, que son los segundos, normalmente se llenan con eso y no terminan en el segundo, y en el segundo es donde tienen pues la proteína, que puede ser el pescado, que puede ser las menestras, que puede ser la fibra, que puede ser las ensaladas, ¿no? Que es lo que se debería consumir en mayor cantidad. Tenemos una pregunta más. ¿Recomienda el consumo de leche evaporada o el consumo de leche de almendras? O bueno, no sé si la leche fresca. Bueno, no existe leche de almendras, hay bebida de almendras, ¿no? Y bueno, las bebidas lácteas va a depender si no hay ningún tipo de intolerancia, ¿no? Tienen muy buen aporte de calcio, ¿sí? Buen aporte de proteína, pero va a depender del tipo de personas. Hay personas que son pues intolerantes, hay personas que son alérgicas y tienen muy buen aporte de calcio, ¿no? Ahora, si está en la capacidad económica de que lo puedan consumir, una ingesta de esta diaria genera pues un buen aporte de calcio, ¿no? Ahora, también hay sus sustitutos, que también está el yogur, está el queso, y también una buena fuente pues, de proteínas también es el huevo, ¿no? Ya tenemos una pregunta más. ¿Qué alimentos recomiendas para mejorar la salud del hígado? En cuanto al hígado, pues tiene que ser grasas buenas, principalmente. Eh, todos los grasas pues que contengan omegas, ¿no? Uno, pues este tema de aceites vegetales, ¿sí? Palta, y va a depender pues qué tipo de enfermedad, porque si enfermedad de hígado es en general, ¿no? Pero todo, incrementa el consumo de grasas buenas, aceites vegetales, palta, aceitunas, el tema pues de los tipos de pescado, ¿no? También la fibra, la cantidad de fibra que vamos a consumir las ensaladas, ¿no? Y sobre todo estas grasas buenas incluidas en las ensaladas, ¿no? Por ejemplo, si me voy a hacer una ensalada de palta o si me voy a hacer una ensalada pues multicolor, que le pongo pues todos los tipos de lechuga, ¿no? La cantidad de fibra que se debe incrementar. También la cantidad de agua que tiene que estar presente, ¿no? Porque recuerden que el hígado es el laboratorio del cuerpo, metaboliza pues normalmente pues los medicamentos, las grasas y demás. Entonces hay que consumir grasas buenas, hay que consumir fibra, ¿sí? Y es muy importante pues hacerse una revisión pues anual siempre, ¿no? Para saber cómo están estas transaminasas, cómo va. Listo, licenciada. No tenemos más preguntas. Le Muy bien. agradecemos por su exposición, por compartir su conocimiento y su experiencia. Ha sido muy útil para todos los participantes. Y bueno, esperamos contar con usted en otra próxima TLIS. No sé si usted quisiera dar algunas palabras. Bueno, yo estoy muy contenta porque han habido bastantes preguntas. Gracias también por la invitación. Ha sido un tema que me ha gustado mucho desarrollarlo, y recordar nada más que tenemos que tener una alimentación balanceada, que tiene que tener todos los grupos de nutrientes. Aprovechar los beneficios en la región en la que estamos, enfocarnos a las cosas naturales. No es difícil, pero es un poco complicado a veces con la publicidad que nos vende, que esto es mucho más sano que el otro, que no consumas esto, ¿no? Siempre déjense guiar por los profesionales de salud, ¿sí? Médicos, enfermeras, nutricionistas, ¿sí? El que sabe es el profesional de la salud y a ellos hay que hacerle las consultas. En todo centro de salud siempre va a haber un profesional de la salud para que uno le consulte. A veces vamos al San Google o al San Facebook y demás y metemos la pata. Entonces, busquemos profesionales de la salud que nos puedan orientar y dar, pues, información, pues, de calidad para poder atenderlos como debemos y que visiten a su nutricionista. Gracias. Listo. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todos los participantes. Los esperamos mañana con el tercer tema de la jornada de interculturalidad. Hablemos el mismo idioma. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciada. Gracias.